Me uno, Padre, a todas las verdades presentadas, las verdades cantadas. Y solo te pido que tu verdad, Señor, siga creciendo con todo lo que cada uno hace. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Estoy yo claro en saber cuál es la voluntad de Dios? Segundo, ¿por qué debo conocer la voluntad de Dios? Y tercero, ¿para qué debo conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué debo conocerla? ¿Y para qué? Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Podemos resaltar que el Señor dice en el verso: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos que es de gran importancia como cristianos conocer cuál es la voluntad de Dios, porque en ella se cumple nuestro objetivo, que es llegar a estar con Cristo para siempre. Solo a pedir la ilustración del Señor. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, hay un sector, hay grupos de personas exaltando el nombre de Dios, Señor por esto, Señor por aquello, y Señor por cuantas cosas, pero eso no garantiza que esa persona, cuando partan sus días, estará seguro para vivir eternamente con el Señor. Dice que para estar eternamente con el Señor hay que hacer su voluntad. Y el llamado en esta mañana es que pongamos atención a cuál es la voluntad de Dios. Al menos yo decía, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad para saber lo importante que es y para hacerla. O sea, no hacemos nada con conocer la voluntad de Dios, solo conocerla y no hacerla. Porque dice, el que va a entrar en el reino de los cielos no es el que conoce la voluntad de Dios, no es el que sabe la importancia de la voluntad de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, para conocer cuál es la voluntad de Dios, de ella. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque Cristo es el esposo, amén, y la iglesia es la novia, ya la esposa del Cordero. Entonces, la voluntad de Dios para mi vida es que yo me aparte de adulterio, que yo deje de pegarle los cuernos al Señor, que en el tiempo de Dios, que las cosas de Dios, yo sea fiel a Él, amén. Recuerden que también no podemos ser fiel a Dios e infiel a la gente, infiel a los hombres. Tenemos que también manejarnos entre ser fiel a Dios y fiel a los hombres, pero en primer lugar ser fiel a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que pongamos todas las cosas que a Él corresponden, todas nuestras responsabilidades con Él en primer lugar. Y eso abarca todo el sentido de la vida. Eso abarca los cultos, eso abarca mi compromiso con buscar al Señor, porque esa es la palabra que cuando nos entregamos al Señor hicimos el compromiso tan amplio que una parte dice que tendremos este libro y lo leeremos todos los días de nuestras vidas para así aprender a tener temor de Él, según Deuteronomio 17 y 19. Y dice también Deuteronomio 6 que nos comprometimos a leer esa palabra en la mañana y en la tarde, y en el día mientras andamos íbamos a estar comunicando de lo que Él nos había dado en la mañana. Y el Señor también nos dio un ejemplo en Marcos 1:35, donde dice que el Señor se levantaba muy de mañana, aún siendo oscuro, a buscar la presencia de su Padre, a llenarse de su presencia, porque Él sabía que durante todo ese día se iba a mantener dando. Nosotros somos dadores, amén. Yo soy un fiel obediente al compromiso que todos hicimos, que es igual. Alabado sea el nombre de Dios. El ejemplo es Cristo. Levantémonos de mañana, llenémonos de su presencia y así estemos dando, y así nuestra mente y nuestro cuerpo estará lleno y apartado de adulterio espiritual. Estoy hablando de adulterio espiritual. Cuando ponemos las cosas que no son de Dios en lugar de las cosas de Dios, estamos pegándole un chiste al Señor. Entonces la voluntad de Dios es que nos apartemos de esas cosas, amén. Amén. Gloria a Dios. Y recuerden que tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor quiere que nos santifiquemos, ¿sí o no? Amén. Dijimos que sí. Amén. Y nadie me hizo la pregunta, pero yo me supongo que la pregunta existe. ¿Y cómo me santifico? Porque a veces nosotros nos preocupamos en explicar que tenemos que hacer cosas, pero a veces nos limitamos en decir cómo hacer las cosas. Porque a veces la gente quiere saber cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me santifico? Si el Señor quiere que yo me santifico. Bueno, el mismo Señor dice en su palabra, en San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, si usted quiere santificarse, y de hecho dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, tanto la voluntad de Dios como la santificación en Él son importantes. ¿Saben cuál es el primer paso de la santificación? Vencer el orgullo. Debemos ser humildes y mansos, como fue el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, quien nos santifica es su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y aprovecha esa base para leer algo que escribió la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 12, en la página 112. En muchos hogares se descuida la oración. La oración es parte de la santificación. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino, algo que no puede faltar entre nosotros, como siempre exhorta nuestra querida Bárbara cuando va a la iglesia de Betel, yo sé que también lo hace. Ese culto familiar no puede faltar, ya es un estilo de vida nuestro. Tenemos que adorar al Señor en la mañana en nuestras casas y también en la tarde. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, no pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por su abundante misericordia, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación, y por el cuidado de los santos ángeles. O sea, hay tantas razones para agradecer a Dios, tanto en la mañana como en la tarde, por la lluvia, por el sol, por el cuidado de los ángeles que nos protegen. ¿Cuánta gente muere a diario? Mas a Dios le ha placido que hasta hoy estemos respirando y glorificando su nombre. Amén. Dice, no tienen tiempo para orar ni pedir la ayuda y la dirección divina. ¿Será verdad que hay gente en el pueblo de Dios que no tiene tiempo para eso, para orar? El tiempo no le alcanza para orar, para estudiar la palabra de Dios. Es algo triste. Y yo le digo, yo no lo hacía, pero cuando empecé a hacerlo, hermano, mi vida cambió. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Yo no sé, pero la cosa cambió. La cosa en mi casa cambió para honra y gloria de Dios. Usted sabe lo bueno que es vivir en paz en la casa. Usted puede tener toda la paz del mundo, pero si tiene guerra en la casa, no le es suficiente la paz del mundo. La paz de la casa lo vuelve, la intranquilidad de la casa lo vuelve loco. A veces es preferible tener intranquilidad afuera y paz ¿dónde? Paz en la casa. Pero esa paz solo viene de Dios. Amén. Y yo le digo algo, hermano, nosotros somos oro, somos tesoros de Jehová. Dice el versículo que era para memorizar de esta semana, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le digo oro. Nosotros somos el oro de Jehová. Y saben ustedes que el oro no sale así como se vende. El oro hay que pasarlo por un proceso. Y si usted es el oro, y oiga bien, está claro, si dan oído a mi voz y guardan, serán oro. Muchas veces escuchamos, pero para ser oro no es suficiente escuchar la palabra de Dios. Para ser oro no es suficiente ver que el Señor dice que quiere que hagamos cosas. Hay muchas personas que escuchan y no obedecen. El Señor quiere que seamos un oro, pero un oro refinado, que escuchemos y que guardemos, y entonces sí, seremos su oro. Ahora bien, ese oro tiene que pasar pruebas, no con el fuego que sabemos o que vemos, que arde. A veces hay un fuego de prueba, ¿verdad? Un fuego de necesidades, un fuego de lucha. Siempre hay lucha, pero qué bueno que el Señor nos enseñó que Él nunca ha perdido una batalla. Amén. Y que nuestra lucha está puesta en sus manos. Y también Él nos dice que Él no se complace del sufrimiento de sus hijos.
O sea, si tú estás sufriendo, no creas que Dios se agrada de lo que tú estás pasando. Claro que no. Dios no se agrada de eso. Por eso es que debemos de esperar el tiempo de Dios. Primero, porque Él no está de acuerdo con que tú sufras. Y segundo, porque sufriendo es como nosotros vamos a mostrar en quién confiamos, a quién servimos, a quién buscamos. En el momento difícil, usted sabe con quién usted cuenta. Hay muchas personas que tienen muchos amigos y a la hora del problema, usted le pide el número de uno y no lo tiene, Bárbara. No dice, pero ¿y tú crees que me puede ayudar? Oye, le dice fulano, pero llama a fulano. Y el que se considera amigo del otro dice, ¿y tú crees que él me puede ayudar? Pero se supone que es tu amigo, o que siempre andaba contigo. El amigo que siempre anda contigo y que siempre te puede ayudar se llama Cristo Jesús. Amén. Ese es su nombre. Y de victoria en victoria llegaremos al reino de los cielos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Si a alguien, Señor, se le ha olvidado, te pido que en esta hora tú le recuerdes que es un hijo de salvación, que es tu hijo, Padre. Y que tú simplemente quieres que estemos a tu lado para bendecirnos. Y aunque tú permites, Padre, que pasemos pruebas, tú no te gozas en lo que estamos pasando. Y pronto, si nos mantenemos fiel, nos manda la solución y la bendición.